Señores, el 2024 ya prácticamente se nos fue y ahora es tiempo de mirar hacia el 2025. Por eso en este video te voy a mostrar tres tipos diferentes de ETFs que les puede ir muy bien el próximo año. El primero, un ETF para todos aquellos que quieren invertir en el país latinoamericano con mejores perspectivas para el 2025. Y hablamos de Argentina, el ARGT del banco de inversión Global X. El segundo, un ETF que literal explotó en el 2020 y podría ser el caso en el 2025. Y hablamos del ARKK de la gestora Cathie Wood. Y el tercero, para todos aquellos que quieren empezar a invertir en small caps, y este es el XSMO del gestor de fondos Invesco. Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este video conocerás las empresas que componen estos ETFs, su retorno a la fecha, gráfico y ratio de gasto. Así que no olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con uno de los ETFs más solicitados, el ARGT, y no es para nada descabellado pensar en invertir en una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina. El presidente Milei no teme esconder la gran admiración y respeto que siente por Trump, lo que puede significar muy buenas relaciones económicas entre ambos países en el 2025. Este ETF es del gestor del fondos Global X y al momento de grabar este video tiene un costo de 86,43. ARGT invierte en algunos de los valores más grandes y líquidos con exposición a Argentina. Este ETF tiene un ratio de gasto del 0.59%. Los que no conocen el ratio de gasto es lo que nos va a cobrar el fondo de inversión por el manejo de este portafolio. En los ETFs que se administran de forma activa, su ratio de gasto es mucho más elevado. Para el caso del ARGT nos van a cobrar 5,90 por cada $1000 invertidos. Hay que recordar que este cobro se realiza de manera anual y lo ejecuta nuestro broker de forma automática. ARGT lleva un retorno desde su salida a bolsa, escúchenlo bien, del 185%, una muy buena rentabilidad para ser un ETF. Paga una rentabilidad por dividendo del 0.85% y lo lleva pagando por 8 años de forma consecutiva. Revisemos qué acciones componen este ETF. Actualmente mantiene unas 25 acciones, siendo sus tres principales posiciones Mercado Libre con un 18%, YPF, la empresa de energía, con un 10% y Grupo Galicia con un 8%. Como te he mencionado en otros videos, puedes descargar el listado completo y sacar muy buenas ideas de inversión. Sus 10 principales posiciones tienen un peso del 67%, lo que nos habla de lo concentrado que se encuentra el ETF. La mayoría de las empresas está en el sector de consumo discrecional, finanzas y energía. Pasemos con el análisis gráfico. En lo que va del año, el ARGT lleva una subida del 72%. En el gráfico, el ARGT se encuentra en la parte alta de un canal alcista. Si fuera a iniciar una posición, esperaría que se tome un descanso y miraría la primera entrada cerca de los 66,98 y la segunda cerca de los 52,32. El MACD se encuentra alcista y el RSI en terreno de sobrecompra. Antes de pasar con el siguiente ETF, no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Pasamos con el siguiente ETF y este es el ARKK de la compañía de inversión ARK Investment, liderado por una de las inversoras más disruptivas de nuestro tiempo, Cathie Wood. El objetivo de este ETF es invertir en lo que ellos llaman innovación disruptiva, lo que quiere decir en empresas que cambien la forma en la que funciona el mundo. Este ETF tiene un costo de 61,33. El ARKK invierte principalmente en acciones tecnológicas, como veremos en breve. Este ETF tiene un ratio de gasto del 0.75%, algo elevado, dado que este se maneja de forma activa. El ARKK lleva un retorno desde su salida a bolsa del 200%. Y en algún punto a principios del 2021 llegó hasta el 600%. Revisemos qué acciones componen este ETF. Actualmente mantiene unas 33 acciones, siendo sus tres principales posiciones Tesla con un 16%, Coinbase con un 9%
y Roku con un 9%. Si no quieres estar descargando documentos, el sitio web de ETF.com te permite visualizar el listado completo. Sus 10 principales posiciones tienen un peso del 66%, bastante concentrado. La mayoría de las empresas están en el sector de tecnología, consumo cíclico y salud. Pasemos con el análisis gráfico. En lo que va del año, el ARKK tiene una subida del 21%. En el análisis gráfico, el ARKK se encontraba en un canal lateral, el cual rompió con fuerza en el mes de noviembre. Si fuera a iniciar una posición, esperaría que se tome un descanso y miraría la primera entrada cerca de los 52,5 y la segunda cerca de los 35,63. El MACD se encuentra alcista y el RSI en terreno de sobrecompra. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que seas el primero en enterarte de estos videos. Pasemos con el siguiente ETF y este es el XSMO. Con una FED apuntando a seguir bajando los tipos de interés, estas compañías pequeñas se pueden ver muy beneficiadas de tasas más bajas. Esto les va a permitir obtener capital más barato que pueden usar para seguir creciendo el negocio. Para este 2025 se estima que las small caps pueden seguir creciendo como lo han hecho este año. El ETF XSMO es de la compañía de inversión Invesco. El objetivo del ETF es replicar los movimientos del índice S&P Small Cap 600 Momentum. Este índice está compuesto por más de 120 valores del S&P Small Cap 600 que tienen las puntuaciones de momentum más altas. Este ETF tiene un costo de 69,82. El XSMO invierte principalmente en acciones financieras, como veremos en breve. Este ETF tiene un ratio de gasto del 0.39%, más bajo que los dos anteriores. El XSMO lleva un retorno desde su salida a bolsa del 359%. Revisemos qué acciones componen este ETF. Actualmente mantiene unas 115 acciones, siendo sus tres principales posiciones Carpenter Technologies, Jackson Financial y Armstrong World Industries. Sus 10 principales posiciones tienen un peso del 23%, lo que nos indica que el ETF está bastante diversificado. La mayoría de las empresas están en el sector industrial, de finanzas y consumo discrecional. Pasemos con el análisis gráfico. En lo que va del año, el XSMO tiene una subida del 24%. En el análisis gráfico, el XSMO se encuentra en un canal lateral, el cual rompió con fuerza en el mes de julio. Si fuera a iniciar una posición, también esperaría que se tome un descanso y miraría la primera entrada cerca de los 61,14 y la segunda en los 51,35. El MACD se encuentra intentando hacer un cruce bajista y el RSI en la parte media. Como sé que te gustan los ETFs, te preparé un playlist con los mejores ETFs para que lo revises. Y gracias a todos los patrocinadores del canal. Por ustedes, estos videos son posibles.